En el sótano del Instituto de Neurociencia Aplicada de la Ciudad de México, el doctor Alejandro Vega daba los últimos toques a 5 cámaras de privación sensorial, tanques sellados con agua salada diseñados para eliminar toda estimulación externa. ¿Están seguros de querer participar?, preguntaba a los 5 voluntarios. 72 horas de aislamiento sensorial no es cualquier cosa. Sus mentes experimentarán sensaciones inusuales. Elena Fuentes, estudiante de psicología de 28 años, respondió primero: por eso estamos aquí, para documentar las alucinaciones inducidas por la privación. Alucinaciones que nuestros cerebros crearán para compensar la falta de estímulos, añadió Martín Lozano, profesor de filosofía de 35 años, jugueteando nerviosamente con su anillo de bodas. Llámalo como quieras, interrumpió Joaquín Saldívar, un exmilitar de 40 años. Yo lo veo como un reto mental. Si sobreviví a entrenamientos en la selva, esto será pan comido. Daniela Torres, artista visual de 32 años con cabello azul, sonrió: mi terapeuta dice que necesito enfrentar mis miedos. Y nada me aterra más que estar a solas con mis pensamientos. Roberto Méndez, programador de 30 años, permanecía en silencio. Cuando todos lo miraron, se encogió de hombros: mi hermano gemelo murió hace 6 meses. Desde entonces tengo sueños. Creo que esto podría ayudarme a entenderlos. Antes de entrar en su tanque, Roberto detuvo a Elena. ¿Te puedo hacer una pregunta extraña? ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? Es un fenómeno común llamado pareidolia, respondió ella. El cerebro intenta encontrar patrones familiares en estímulos ambiguos. Roberto asintió, no del todo convencido. Claro, tiene sentido. Es solo que... nada, olvídalo. Uno por uno, los participantes ingresaron a sus tanques. El doctor Vega selló cada cámara, sumergiéndolos en silencio absoluto y oscuridad perfecta. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Flotando en agua salada a temperatura corporal, los voluntarios experimentaron la extraña sensación de perder los límites de sus propios cuerpos. Elena fue la primera en experimentar algo inusual, aproximadamente al final del primer día. Percibió un tenue resplandor verdoso que tomó forma, una silueta humanoide, delgada y alargada, que parecía observarla. Casi simultáneamente, Martín escuchó susurros en un idioma desconocido y sintió una presencia ajena dentro del tanque. Joaquín luchaba contra una creciente claustrofobia, jurando sentir algo frío rozando sus extremidades. Daniela visualizaba colores y formas que convergían en una figura estilizada con extremidades demasiado largas. Roberto permanecía inusualmente tranquilo. A diferencia de los demás, no reportaba alucinaciones durante los chequeos. Lo que no mencionó fue que, desde el cierre del tanque, había sentido una familiaridad inquietante. La misma presencia que había visitado sus sueños desde la muerte de su hermano estaba allí, no como una alucinación, sino como un viejo conocido. Y lo más perturbador, Roberto sabía que no era el único que podía verlo. El segundo día de aislamiento trajo una intensificación de las experiencias. En la sala de monitoreo, el doctor Vega observaba con creciente interés los datos biométricos de los participantes, ritmos cardíacos elevados y actividad cerebral inusual, sincronizados en intervalos coincidentes. Fascinante, murmuró, ajustando sus gafas. Todos están experimentando respuestas fisiológicas similares simultáneamente. Dentro de su tanque, Elena luchaba por mantener su enfoque analítico. La figura verdosa que había vislumbrado anteriormente aparecía con mayor frecuencia y definición, extremidades demasiado largas y delgadas, dedos como ramas, y una cabeza pequeña con ojos desproporcionadamente grandes. ¿Quién eres?, preguntó involuntariamente. Para su sorpresa, la figura inclinó la cabeza, como considerando la pregunta. Elena sintió una oleada de emociones que no parecían propias: curiosidad, cautela y algo similar al reconocimiento. En el tanque adyacente, Martín enfrentaba su propia versión de la entidad. Los susurros incomprensibles habían evolucionado a una presencia tangible que flotaba frente a él. «Miguel», susurró, recordando súbitamente a un amigo de la infancia fallecido. No había razón lógica para esa asociación, pero en ese momento parecía natural. Joaquín había abandonado toda pretensión de estoicismo militar. «Hay algo aquí conmigo», murmuraba repetidamente. «¿Qué quieres de mí?», espetó finalmente. Como respuesta, sintió dedos fríos rozando su hombro, y escuchó una voz. «Recuerda». Una sola palabra que lo transportó a un incidente durante su servicio militar que había intentado olvidar, un operativo en una aldea remota que terminó con civiles inocentes heridos. Daniela incorporaba la figura a sus visualizaciones artísticas, trazando mentalmente su silueta, encontrando belleza en sus proporciones imposibles. «Serías una escultura increíble», murmuró.
La figura respondió moviéndose en diferentes poses, y luego se acercó para mostrarle imágenes de un lugar subterráneo, antiguo, con símbolos tallados en piedra. Roberto había establecido comunicación silenciosa con la entidad. «Eres quien viene a mis sueños desde que Carlos murió», afirmó. La figura asintió. En lugar de palabras, Roberto recibió impresiones mentales: antigüedad, soledad, curiosidad, conexión. Entendió que este ser había estado observándolos durante un tiempo inconmensurable. «¿Por qué nosotros 5?», preguntó. La respuesta llegó como conocimiento inmediato: «Ustedes pueden ver». El Dr. Vega, intrigado por los patrones sincronizados, activó el intercomunicador general. «Participantes, están experimentando alucinaciones visuales en este momento». Uno por uno confirmaron. «Afirmativo», respondió Elena. «Una entidad humanoide, verdosa». «Sí», dijo Martín. «Figura delgada, extremidades largas». «Algo está aquí», gruñó Joaquín. «La estoy viendo», confirmó Daniela. «Es hermosa, a su manera». Roberto respondió último: «No es una alucinación, doctor. Es real, y nos ha estado esperando». El doctor Vega sintió un escalofrío. La coincidencia en las descripciones era estadísticamente imposible. Esa noche, revisando frenéticamente la literatura científica, encontró un antiguo informe sobre excavaciones en cuevas cerca de Teotihuacán, donde se habían descubierto pinturas rupestres de figuras sorprendentemente similares a las descritas: seres delgados, con extremidades alargadas y cabezas pequeñas. Las cuevas habían sido utilizadas para rituales de aislamiento por sacerdotes antiguos, quienes buscaban comunicarse con entidades que supuestamente habitaban entre los espacios vacíos del mundo. En la madrugada del tercer día, los 5 tanques emitieron simultáneamente el mismo zumbido bajo. Los participantes sintieron la misma vibración recorriendo el agua, y en cada tanque, la entidad se acercó más que nunca, sus enormes ojos reflejando una luz inexistente, mientras transmitía el mismo mensaje a todos: «Ayúdenos a regresar». El tercer día del experimento trajo un cambio fundamental. Lo que había comenzado como encuentros individuales con la entidad evolucionó hacia algo más complejo. Los 5 participantes comenzaron a percibirse mutuamente a través de la entidad, como si ésta funcionara como un conducto entre sus mentes aisladas. Elena fue la primera en notarlo. Mientras flotaba en la oscuridad, la figura verdosa se dividió en múltiples siluetas traslúcidas que reconoció como sus compañeros. «¿Martín? ¿Daniela?», preguntó, extendiendo una mano. «Elena». La voz de Martín sonó claramente en su mente. «Puedo verte, pero estamos en tanques separados». Uno por uno, los 5 participantes se encontraron en este espacio mental compartido, sus conciencias reunidas a través de la misteriosa entidad. «Es fascinante», comentó Daniela. «Es como una sala de chat psíquica». «No me gusta esto», gruñó Joaquín. «Algo está manipulando nuestras mentes». Roberto permaneció tranquilo. «No es manipulación. Es comunicación. La entidad no puede interactuar directamente con nuestro mundo, así que utiliza nuestras mentes como medio». La entidad comenzó a proyectar imágenes que todos podían percibir: civilizaciones antiguas, rituales en cuevas oscuras, sacerdotes comunicándose con seres interdimensionales. «Son recuerdos», susurró Martín. «Nuestros antepasados conocían a estas entidades». Las imágenes mostraron cómo los rituales fueron olvidados y las entidades gradualmente desconectadas del mundo humano. «Están atrapados», comprendió Daniela. «Entre dimensiones. No pueden manifestarse físicamente sin ayuda». «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Joaquín. Como respuesta, nuevas imágenes fluyeron, los 5 participantes realizando un ritual en unas cuevas. «Quiere que lo liberemos», dijo Elena. «Que lo traigamos a nuestro mundo». «¿Y qué pasará si lo hacemos?», cuestionó Martín. La entidad mostró escenas de conocimiento compartido y avances. Pero Roberto notó algo inquietante en los márgenes: sombras, figuras menos benevolentes que aguardaban. «No estás solo», dijo Roberto a la entidad. «Hay otros contigo. No todos tienen las mismas intenciones, ¿verdad?». La entidad proyectó imágenes de fuerzas opuestas, la eterna lucha entre creación y destrucción. «Es un portal», comprendió Elena. «Si lo abrimos para uno, se abre para todos». «Es una trampa», dijo Joaquín. «Nos está manipulando». «No necesariamente», intervino Daniela. «Quizás es una advertencia honesta». Mientras debatían, no notaron cómo la conexión entre ellos se fortalecía, sus mentes entrelazándose. Recuerdos personales comenzaron a filtrarse: la infancia solitaria de Elena, la culpa de Joaquín, el dolor de Roberto, la depresión de Daniela y el matrimonio fracturado de Martín. «Estamos fundiéndonos», murmuró Elena, alarmada.
No solo entre nosotros, añadió Roberto. La entidad está entrando en nuestras mentes. La figura verdosa comenzaba a disolverse en partículas luminosas que se integraban en ellos. Nos está poseyendo, exclamó Joaquín. O nos estamos convirtiendo en ella, sugirió Daniela, sin miedo sino con euforia. El doctor Vega, alarmado por los signos vitales sincronizados, activó el protocolo de finalización de emergencia. Las luces se encendieron, pero cuando los técnicos intentaron abrir los tanques, descubrieron que estaban sellados por una fuerza invisible. Dentro del espacio mental, los participantes percibieron estos intentos. La entidad proyectó urgencia. El proceso había comenzado y detenerlo podría tener consecuencias catastróficas. Necesitamos tomar una decisión, dijo Elena. ¿Permitimos que esto continúe o resistimos? Yo voto por continuar, respondió Daniela. Nunca me he sentido tan completa. Es demasiado peligroso, argumentó Joaquín. ¿Qué seremos después?, preguntó Martín. Seguiremos siendo nosotros mismos. Ya no somos completamente nosotros mismos, respondió Roberto. Y nunca volveremos a serlo. La entidad compartió una última visión, un futuro donde los 5 emergerían transformados, con conocimientos y habilidades más allá de lo humano, pero a un costo. Partes de sus personalidades se perderían para siempre, y la entidad tendría un anclaje permanente en el mundo físico. Es una simbiosis, comprendió Elena, pero no necesariamente equitativa. Con esta revelación, el espacio mental se llenó de tensión. La decisión que tomaran no solo determinaría sus destinos individuales, sino que potencialmente abriría la puerta a una presencia interdimensional ingresando al mundo. Y mientras el doctor Vega ordenaba medidas más drásticas para abrir los tanques, los 5 se balanceaban al borde de un abismo metafísico, a punto de dar un salto hacia lo desconocido. Los asistentes del doctor Vega trabajaban frenéticamente, utilizando herramientas para forzar la apertura de los tanques sellados. El laboratorio, antes un espacio de calma científica, se había convertido en una escena de urgencia. Dentro del espacio mental compartido, la decisión había fracturado al grupo. Lo que había comenzado como una experiencia unificada se estaba desintegrando en posturas individuales. Elena fue la primera en establecer una resistencia activa. No consiento esto, declaró firmemente, visualizando una barrera mental alrededor de su conciencia. La curiosidad científica tiene límites éticos. Joaquín encontró en la resistencia de Elena el impulso que necesitaba. Esto es una invasión, gruñó, su proyección mental adoptando una postura defensiva. Y yo no me rindo ante invasores. Martín vacilaba, dividido entre el miedo y una curiosidad filosófica. Podríamos estar rechazando la mayor oportunidad de comprensión trascendental, argumentó, aunque su resistencia se fortalecía. Daniela y Roberto, sin embargo, habían sucumbido casi completamente a la fusión. Daniela brillaba con la misma luz verdosa de la entidad. ¿No lo sienten?, preguntaba. Es hermoso. Es libertad. Roberto, motivado por el dolor de la pérdida, había permitido que la entidad penetrara profundamente en su psique. Carlos está aquí, susurraba. Puedo sentirlo. La entidad, percibiendo la resistencia creciente, intensificó sus esfuerzos. El espacio mental compartido comenzó a distorsionarse, fragmentándose en zonas individuales donde cada participante enfrentaba sus deseos más intensos. Elena se encontró en su laboratorio idealizado, rodeada de descubrimientos revolucionarios. Todo esto puede ser tuyo, susurró una voz similar a la suya. Conocimiento que ningún humano ha soñado. Joaquín se vio en aquella aldea remota donde podía cambiar el resultado, salvando a los inocentes heridos bajo su mando. Puedes redimirte, ofreció la entidad. Martín encontró a su esposa esperándolo en una versión idealizada de su hogar, su matrimonio completamente restaurado. He extrañado, dijo la simulación. En la sala de monitoreo, el doctor Vega observaba con alarma cómo los signos vitales fluctuaban erráticamente. Los electroencefalogramas mostraban patrones nunca antes registrados, ondas que se sincronizaban para luego separarse violentamente. El monitor conectado a Daniela emitió alarmas. Su actividad cerebral había alcanzado niveles peligrosos, mientras sus signos vitales mostraban una calma antinatural. Necesitamos sacarla ahora, ordenó el doctor Vega. Elena percibió la crisis de Daniela y rompió la ilusión de su laboratorio. Esto no es real, gritó. Daniela, estás perdiéndote a ti misma. Su llamado alcanzó a Joaquín y Martín, ayudándoles a reconocer la naturaleza ilusoria de sus visiones. Es como dijiste, Elena, reconoció Martín. Es una simbiosis desequilibrada. Joaquín comprendió algo fundamental: no pueden forzarnos. Necesitan nuestro consentimiento. Con esta revelación, los tres comenzaron a coordinar sus defensas.
Pudieron percibir cómo Roberto y Daniela se entrelazaban con la entidad principal, y a través de ella, con otras presencias que aguardaban. Están sirviendo como puntos de anclaje, comprendió Elena. Como puentes vivientes. En el laboratorio físico, los técnicos lograron abrir el tanque de Joaquín. El exmilitar emergió jadeando, pero su mente continuaba conectada al espacio compartido. Los otros, exclamó Joaquín. Daniela y Roberto están cediendo. Elena y Martín siguen resistiendo. ¿De qué habla?, preguntó confundido el doctor Vega. Hay algo dentro de los tanques con nosotros, explicó Joaquín. Algo que no es humano. Está intentando usarnos para entrar en nuestro mundo. Siguiendo sus instrucciones, los técnicos lograron abrir los tanques de Elena y Martín. Ambos emergieron físicamente presentes pero mentalmente divididos entre dos realidades. Sigo conectada, confirmó Elena. Puedo verlos intentando completar la transformación. En el espacio mental, ahora ocupado principalmente por Daniela, Roberto y la entidad, la batalla continuaba. Elena, Martín y Joaquín mantenían una presencia mental que les permitía observar e intervenir. Daniela, recuerda quién eres, llamaba Elena desesperadamente. Piensa en tu arte, en tu familia, en todo lo que te hace humana. Roberto mostraba signos de duda creciente. La promesa de reunirse con la esencia de su hermano estaba revelándose como parcialmente ilusoria. Lo que la entidad había preservado no era realmente Carlos, sino fragmentos incompletos. No es él, comprendió finalmente Roberto. Es solo un eco. Elena, Martín y Joaquín aprovecharon esta fisura para ayudar a Roberto a resistir. Los técnicos lograron abrir su tanque, emergiendo entre convulsiones. Solo quedaba el tanque de Daniela, que había comenzado a emitir un zumbido bajo. La superficie del agua brillaba con una luminiscencia verdosa. A través de la ventana de observación, podían ver la silueta distorsionada de Daniela, sus extremidades demasiado largas, su cabeza extrañamente pequeña. Dios mío, susurró el doctor Vega, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que enfrentaban. Elena se acercó tambaleándose al tanque. La estamos perdiendo, declaró. Y si la perdemos a ella, perdemos mucho más que una vida. Daniela había cruzado un umbral. Su conciencia humana persistía apenas como un eco, mientras la entidad utilizaba su estructura neurológica como puente para una abertura interdimensional. Si no detenemos esto ahora, advirtió Joaquín, lo que salga de ese tanque ya no será Daniela. El laboratorio se había transformado en un campo de batalla. Los técnicos rodeaban el tanque de Daniela, iluminado desde dentro por una luz verdosa pulsante que proyectaba sombras imposibles en las paredes. El doctor Vega, con el desfibrilador preparado, observaba a través de la ventanilla la forma distorsionada de Daniela, que parecía estirarse y contraerse como si dos naturalezas lucharan por el control del mismo espacio. Elena, Martín y Joaquín permanecían en círculo alrededor del tanque, ojos cerrados en profunda concentración, mientras Roberto murmuraba palabras incomprensibles desde su camilla. En el plano psíquico, la transformación de Daniela había llegado a un punto crítico. Su forma se había convertido en un vórtice luminoso donde convergían múltiples presencias interdimensionales, abriendo un portal que revelaba geometrías imposibles y entidades que existían como patrones de energía. Daniela, sé que sigues ahí, llamaba Elena desesperadamente. La respuesta vino como un coro de entidades hablando al unísono. Ya no soy solo Daniela. Soy más. Soy el umbral. La entidad principal extendió sus extremidades etéreas como una invitación. No tienen que temer. Lo que ofrecemos es evolución, no destrucción. Sus antiguos nos conocieron, nos veneraron, aprendieron de nosotros. Imágenes fluyeron, civilizaciones prehistóricas construyendo templos, sacerdotes en estados alterados sirviendo como conductos, conocimientos transmitidos a través de estos encuentros. Si sus intenciones son tan benévolas, ¿por qué esta invasión forzada?, desafió Joaquín. Porque necesitamos anclajes físicos para manifestarnos, respondió con franqueza. Y porque no todos los que esperan al otro lado comparten las mismas intenciones. Son la avanzada, comprendió Elena. Si establecen un punto de entrada estable. Otros seguirán, completó Martín. Algunos con propósitos menos nobles. En ese momento, percibieron un débil pulso de conciencia humana persistiendo en Daniela. No era resistencia, sino una decisión consciente. Había elegido la transformación, pero no había renunciado completamente a su humanidad. Puedo controlar el portal, comunicó esta esencia residual. Puedo decidir quién pasa. Pero necesito ayuda. En el laboratorio, los técnicos lograron abrir el tanque de Daniela. Su cuerpo flotaba en una posición antinatural, extremidades extendidas en ángulos imposibles. Antes de que pudieran alcanzarla, sus ojos se abrieron,
orbes luminosos de un verde imposible, sin pupila ni iris. No interfieran, habló con una voz que resonaba con armonías sobrenaturales. El proceso debe completarse. En el espacio compartido, Elena tomó una decisión radical. En lugar de resistir, extendió su conciencia hacia Daniela, no para combatir la transformación, sino para estabilizarla. Si no podemos detener esto, debemos asegurarnos de que Daniela mantenga suficiente humanidad para controlar lo que sucede después. Martín comprendió y unió sus esfuerzos. Joaquín, aunque reticente, finalmente se sumó. Estamos contigo, Daniela, transmitieron colectivamente. No para resistir tu elección, sino para asegurarnos de que sigas siendo tú quien decide. Esta conexión voluntaria creó un contrapeso al portal unilateral, estableciendo un intercambio equilibrado, un verdadero puente entre mundos. La entidad principal adaptó su estrategia. Esto es aceptable. Un intercambio simétrico. No dominación, sino simbiosis. Roberto se incorporó en su camilla. La están ayudando. Están creando un balance. El doctor Vega se volvió hacia él. ¿Qué está pasando exactamente? Un primer contacto, respondió Roberto. Pero no como lo imaginábamos. El vórtice que era Daniela comenzó a estabilizarse. Con el apoyo de sus compañeros, logró establecer una simbiosis controlada con la entidad, ninguna dominando completamente a la otra. Puedo verlos a todos, comunicó esta Daniela transformada. Algunos son maestros, guías. Otros son depredadores, parásitos. Puedo distinguirlos ahora. A través de ella, todos percibieron la verdadera naturaleza del reino interdimensional, un espectro infinito de conciencias que habían evolucionado de formas radicalmente diferentes a la vida terrestre. Han estado observándonos desde siempre, comprendió Martín. Algunas religiones, algunos mitos, eran intentos de explicar estos contactos. El cuerpo de Daniela comenzó a estabilizarse, descendiendo hasta quedar flotando en el agua. Sus extremidades volvieron a proporciones humanas normales, aunque sus ojos mantenían aquel brillo verdoso sobrenatural. Daniela, ahora una híbrida consciente de su dualidad, estableció los términos: puedo servir como conducto, pero manteniendo la autonomía humana. Un embajador entre mundos, no una puerta abierta. La tensión comenzó a disiparse. El portal interdimensional alcanzó un estado de equilibrio, permitiendo comunicación limitada pero impidiendo un cruce físico completo. Cuando Daniela emergió del tanque, sus movimientos eran fluidos, casi demasiado gráciles, y su mirada contenía una profundidad perturbadora, como si observara múltiples dimensiones simultáneamente. Estoy bien, aseguró con una voz que añadía nuevas armonías sutiles. Sigo siendo yo. Mayormente. El doctor Vega examinó las lecturas: actividad cerebral en regiones normalmente inactivas, patrones metabólicos alterados, modificaciones en su estructura celular. Médicamente, ya no eres completamente humana, murmuró. Daniela sonrió con serenidad inquietante. No, no lo soy. Pero tampoco soy otra cosa. Soy un puente. 6 meses después del incidente, la vida de los 5 participantes había cambiado profundamente. El doctor Vega había clasificado oficialmente el experimento como inconcluso debido a anomalías en los equipos, una cortina de humo para algo mucho más complejo. Elena Fuentes se encontraba en su apartamento, rodeada de ecuaciones que habrían desconcertado a los físicos más avanzados. Desde la experiencia, su comprensión de principios fundamentales del universo se había expandido exponencialmente. Una llamada interrumpió sus cálculos. Era Martín. ¿Sigues trabajando a esta hora?, preguntó él. Algunas ecuaciones vinieron en sueños anoche, respondió Elena. ¿Los sueños?, asintió Martín. También los he tenido. Cada vez más vívidos. Tras el experimento, Martín había tomado una licencia como profesor. Sorprendentemente, su matrimonio había encontrado nueva vitalidad, su perspectiva completamente transformada. ¿Has tenido noticias de los demás?, preguntó Elena. Joaquín está en las montañas, en algún retiro espiritual. Roberto sigue trabajando con el doctor Vega en ese proyecto especial. ¿Y Daniela? Sigue en movimiento. Su condición parece estar evolucionando. Daniela Torres se había convertido en algo que desafiaba la categorización. Viajaba constantemente, guiada por impulsos que provenían tanto de su mente humana como de la entidad. Su arte había experimentado una transformación radical, creando piezas que parecían existir parcialmente en otra dimensión. La conversación fue interrumpida por un mensaje de Daniela: es hora. El ciclo se completa. Vengan al origen. Esa noche, los 5 se reunieron en el Instituto de Neurociencia Aplicada.
Descendieron al sótano donde los tanques permanecían cubiertos con lonas. Daniela los esperaba en el centro. Su transformación era evidente, su piel emanaba un resplandor verdoso, sus movimientos tenían fluidez sobrenatural, y sus ojos alternaban entre marrón humano y verde imposible. He estado comunicándome con el otro lado, explicó. Lo que sucedió aquí no fue un accidente. Fue un despertar planeado, el primero de muchos. ¿Planeado por quién?, preguntó Elena. Por ambos lados del velo. La humanidad siempre ha buscado trascender. Y lo que está más allá siempre ha buscado comunicarse con nosotros. Extendió sus manos, y el aire comenzó a ondular. Imágenes aparecieron, secuencias de ADN reconfigurándose, redes neuronales formando nuevas conexiones. Están evolucionando, explicó. Lentamente, naturalmente. Pero el contacto aceleró el proceso, activó potenciales dormidos. Proyectó una visión de la Tierra con puntos de luz pulsando en diversos lugares. No somos los primeros ni los últimos. A lo largo de la historia, ha habido contactos similares. Ahora, el velo se adelgaza globalmente. ¿Por qué ahora?, preguntó Martín. Porque es necesario. La humanidad se encuentra en una encrucijada evolutiva. Daniela creó 5 orbes luminosos frente a cada participante, mostrando posibles futuros y roles que podrían adoptar. No estoy pidiendo que se conviertan en lo que yo soy. Mi camino fue una elección personal. Pero cada uno tiene un papel que puede desempeñar. Para Elena, un futuro como pionera en una nueva ciencia que unía física cuántica y dimensiones desconocidas. Para Martín, un papel como intérprete filosófico. Joaquín como protector contra amenazas de contactos menos benignos. Roberto como sanador de experiencias traumáticas inexplicables. ¿Y si rechazamos estos roles?, preguntó Joaquín. Entonces seguirán sus propios caminos. La elección es el fundamento. Sin libre albedrío, el contacto se convierte en invasión. Uno por uno, aceptaron. Con cada aceptación, los orbes se fundieron con ellos, no como posesión sino como iluminación interna. Daniela sonrió. Así comienza. No como invasión, no como apocalipsis, sino como colaboración entre mundos. El espacio alrededor de ellos cambió. Por un instante, todos pudieron ver lo que Daniela veía constantemente, las múltiples capas de realidad superpuestas, las presencias en los márgenes de la percepción, el tejido de conciencia que unía dimensiones aparentemente separadas. Esto es solo el principio, dijo Daniela. El silencio entre mundos está llegando a su fin. Y nosotros somos los primeros en escuchar lo que tiene que decirse. Cuando salieron esa noche, cada uno llevaba un propósito renovado. El cielo nocturno parecía más vasto, más lleno de posibilidades. Y si alguien hubiera observado con atención, podría haber notado cómo, por un breve momento, las estrellas pulsaban en sincronía con los latidos de sus corazones transformados. El experimento de privación sensorial había terminado hacía meses, pero sus verdaderos efectos apenas comenzaban a manifestarse. En tanques sellados diseñados para eliminar toda estimulación, 5 personas habían encontrado la conexión más profunda imaginable, no solo entre ellos, sino con la vasta red de conciencia que siempre había existido más allá del velo de la percepción humana ordinaria. Y en el silencio, habían encontrado una voz.